Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Hablar Sanando. Hola, yo soy Leire. Hola, yo soy Maite. Y yo soy Aisea. Somos psicólogas del Centro de Psicología Aisea Gómez Mugarza y hoy venimos a hablaros de la maternidad. La maternidad es un tema que yo creo que nos remueve mucho a cualquiera, ¿no? Incluso mucho antes de ser madres ya estamos pensando si quiero ser madre, si no quiero serlo, en caso de que vaya a ser, si voy a poder o no voy a poder. También cuando parece que ya he tomado la decisión de ser madre, se nos abren un montón de interrogantes, de preguntas sobre qué tipo de madre voy a ser, cómo voy a educar a mis hijos, a mis hijas, cómo va a ser mi relación de pareja a partir de ahora, si es una decisión tomada en pareja, ¿no? Y tengo una pareja que me acompañe durante este proceso. Entonces, bueno, venimos a hablar un poquito hoy sobre esto y a intentar dar nuestra opinión, al menos acerca de ciertos aspectos, y también yo creo que a visibilizar un poco la maternidad desde nuestro punto de vista, vuelvo a decir, pero intentando como alejarnos un poco de este concepto de maternidad idealizada y maternidad un tanto romantizada, ¿no? Que creo que afortunadamente ahora esto es algo que cada vez se visibiliza más, pero que quizás hasta ahora la maternidad ha tenido este punto romántico y este punto pues como más ideal, lejos de ayudar, puede hacer mucho daño. Pues sí, la verdad es que es un tema con mucho contenido y seguramente no abarquemos todo lo que abarca la maternidad en general, pero bueno, sí que nos parece importante tocar algunos palos y como tú bien has dicho, Isea, la maternidad no empieza en el momento en que una es madre, sino cuando empieza a imaginarse en ser madre, ¿no? Y un primer aspecto importante es cuando se empieza a tomar la decisión de si ser madre o no. Que esto es un aspecto que también trabajamos mucho en terapia y nos gustaría hacer hincapié en ello, ¿no? ¿Y qué influye en esta decisión? Sí, desde dónde tomamos la decisión o no la decisión, porque bueno, este podcast puede ir de maternidad o puede ir de la no maternidad. Casi siempre, ¿no? La maternidad sale desde una decisión, que es una decisión, como has dicho, Leire, de ser madre o no. Entonces, ¿qué razones nos llevan a decir la decisión de sí quiero ser madre o si quiero intentar ser madre, ¿no? Por un lado está, sobre todo ya llegando a ciertas edades, la presión social, ¿no? Bueno, edades y también cuando tienes determinado estilo de vida. La presión social va unido a veces a una edad, pero también si tienes una pareja, si tienes una pareja, además, en este caso, si sois una pareja heterosexual, ¿no? Es decir, sois una mujer y un hombre que lleváis ya un tiempo siendo pareja, a lo mejor os habéis ido a vivir juntos o os habéis casado, entonces ya sale la pregunta, ¿no? ¿Y para cuándo esto? Esto a veces se nos puede mezclar con nuestros propios deseos y confundir y a veces, no digo tomar la decisión, ¿no? O a veces sí, ¿no? Tomar la decisión por esta presión, pero sí notar que es algo que tienes que hacer, que toca, ¿no? Ya toca. Esto es una frase que al menos en mi pueblo se dice, ya tocaba. Ujú. Bueno, ya tocaba o no, puede ser que no. Es que no Sí, pero podemos que la olvidar nuestra presión... herencia cultural, ¿no? Venimos de una cultura donde las mujeres y, bueno, y los hombres también se casan y tienen hijos. Y eso es algo primordial en la vida, o antes se consideraba, ¿no? Y ahora hay una ventana nueva. Ahora puedes elegir ese proyecto de vida o no. Ujú. También cabe esa posibilidad. Sí, porque hoy en día quizás el concepto de familia también ha cambiado, ¿no? No es únicamente lo que conocíamos antes como familia tradicional, un padre, una madre y un hijo o varios, pero sí que la realidad es lo que decías, Maite, que sigue habiendo mucha presión social, ¿no? Y es como, bueno, modelo de familia que sigue predominando, aunque no sea el único. Ujú. Por otro lado, también existe otro tipo de presiones, ¿no? Al final, nuestra mente puede estar en un momento o una etapa vital de nuestra vida, pero nuestro cuerpo no. Las mujeres tenemos una edad para ser madres, esto es una realidad, una edad biológica, lo que se suele decir, ¿no? A partir de los 35 años, 36, supuestamente hay más complicaciones para poder quedarse embarazada, ¿no?
Entonces, claro, también existe esta presión, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y en cómo esto quizás influye en las decisiones que uno puede llegar a tomar. Y luego, por otro lado, otro aspecto que también quizás hemos mencionado entre nosotras antes puede ser pues por ejemplo, la presión familiar o presión que puedas encontrar en tu pareja. Quiero decir, igual uno de los dos quiere ser padre o madre y entonces al final el otro se ve un poco arrastrado a esa circunstancia, pues porque el otro lo desea, ¿no? Que esto también lo vemos mucho y luego, bueno, luego todo puede funcionar, quiero decir que no tiene que influir, ¿no? En si quiero más o menos a este hijo, pero bueno, es importante también entender desde dónde tomo esta decisión. Y el mejor de los casos sería tomar esta decisión, en caso de que queramos ser madres, ¿no? Tomarla desde la ilusión y desde el deseo propio, entendiendo que, bueno, que aún así, aunque la tomemos desde aquí, se nos van a despertar ciertos miedos, que no va a ser todo durante todo el embarazo una etapa de felicidad y de alegría constante, incluso aún decidiéndolo nosotras. Pero bueno, este sería el mejor de los casos, ¿no? Que no haya ni presión social, ni una presión biológica, ni una presión por parte de la pareja para tomar esta decisión tan importante y que tanta responsabilidad conlleva. Cuando nos referimos a pareja, puede ser él a ella o ella a él, que nos podemos encontrar todos los casos. Pero sí, y también tener en cuenta, y para aquí también rebajar, pues a lo mejor ciertas expectativas o ciertos miedos. Efectivamente, la ideal es decidir desde el deseo propio, desde la ilusión propia. Pero bueno, también si en algún momento ahora te ves o en algún momento te has visto que de repente, ¿no? Me veo en esta situación, también se puede desarrollar luego un deseo propio. Igual que se puede perder, a veces por el camino se puede poner en duda, luego también se puede recuperar. El apego con tu hijo o con tu hija siempre se puede volver a recuperar y decir, bueno, pues ahora a lo mejor esta decisión no la tomé yo o tengo la sensación de que no la tomé o voy un poco presionada por la edad, porque por ejemplo, ¿no? Leire, lo que decías, la edad biológica. A veces en unas determinadas edades dices, bueno, no sé si es mi momento o no, pero como es último, lo intento. Bueno, luego se puede ir desarrollando otro tipo de decisión o con esto como trabajo. Sí, lo que decíamos, ¿no? El embarazo es como una etapa constante de emociones y no hay algo lineal. Entonces, igual en esto que decías, Maite, también, aunque quizás esta decisión en un principio nazca más desde el miedo, luego pueden ir apareciendo otras emociones durante el proceso. Si tenemos el privilegio de poder hacer una terapia para trabajar todo esto, pues Sí, bienvenido sea, porque esto nos va a ayudar a ser más sí. conscientes, ¿no? De cómo quiero vivir el embarazo, de las emociones que voy teniendo. Ujú. A mí me gustaría introducir aquí una palabra y es culpa, porque sí que he podido observar a muchas, hablo de mujeres porque al final son las mujeres las que se enferman, culpa por no vivir o no sentir de la forma en que yo espero o me han dicho que tengo que vivir esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El embarazo es la peor etapa o el embarazo es la mejor etapa o cuando nace el niño el posparto es de esta manera o los primeros años son de esta forma, ¿no? Y entonces quizás tu vivencia no corresponda a eso que te están diciendo en la calle o fuera, ¿no? En tu entorno social, vamos a decirlo así, ¿no? Y a veces aparece esa culpa, ¿no? De estoy viviendo mal mi embarazo o mi maternidad y en absoluto, ¿no? Cada vivencia es totalmente única y muchas veces lo mejor es poder buscar propia experiencia, es decir, ¿qué espero de esto si no vale? Lo que se llama una maternidad consciente. Voy descubriendo cómo me voy encontrando y qué me va aportando cada etapa. Ujú. Sí. Creo que esto es fundamental también, poder hablar de ello, ¿no? Y poder, bueno, pues darle esa naturalidad que merece, porque es que realmente es así. Y es lo que decíamos antes, que acerca del embarazo muchas veces, pues quizás hay una idealización o una serie de presiones, incluso ya una vez tomamos esta decisión de ser madres, ¿no? De deberías vivir el embarazo de esta manera o de cara a cuando nos ponemos a pensar en, bueno, qué tipo de madre quiero ser, pues digamos que hay como cosas que se consideran como adecuadas y otras inadecuadas, como el tema de dar el pecho, por ejemplo. A nivel nutricional, quizás puede ser más saludable dar el pecho, pero esta no quiere decir que sea la mejor decisión en todos los casos. A veces también nos tenemos que plantear, bueno, ¿cómo voy a estar yo si doy el pecho? Si es algo con lo que me siento identificada o no. Y en caso de que decida dar el pecho, bueno, pues que luego también está la parte en la que quizás no puedo darlo
por el motivo que sea, ¿no? Y esto también, como decías, Leire, puede conectarnos con mucha culpa y puede hacernos sentir peores madres, cuando en realidad no habla de que seamos mejores o peores madres, sino de otras cosas. Porque ser madre suficientemente buena no es hacer todas las cosas que nos dicen que son las correctas y las adecuadas. Sí, al final esta idealización, ¿no?, que se hace de la maternidad, o incluso ahora un poquito toda la información que disponemos, ¿no?, a veces genera muchos deberías, ¿no? Aparte de deberías de tener la ilusión por ser madre, siendo mujer de determinada edad, cuando, oye, a lo mejor mi ilusión va desde mi decisión propia, pero también va cargada de miedos o va aceleradas por ciertas situaciones. Y luego es eso, debería de dar el pecho, quiero tener un parto vaginal, ¿no? Como si también en ocasiones pues no hubiese más remedio, ¿no?, de hacer caso a veces, ¿no?, al proceso y te toca pues un parto por cesárea o por otro, ¿no? O cómo lo quieres vivir, ¿no? A veces la información incluso a veces la ilusión de otros por querer acompañarte en el proceso llena todo de debería o consejos que nacen desde la necesidad del otro de interpretar lo que tú necesitas o lo que tu bebé necesita o lo que tu familia que estás creando necesita. Y tener en cuenta de que hay 1000 formas de vivir el deseo o la decisión de la maternidad o no maternidad, 1000 formas de enfrentarte a tu embarazo, a tu parto, y que ninguna es válida para todo el mundo, que siempre hay una decisión o siempre hay una forma correcta solamente para ti y para tu situación. Como se suele decir, mamá feliz, bebé feliz. Sí, Esta es la fórmula ideal, ¿no? Y para que mamá sea feliz tiene que buscar aquello que le aporte más bienestar. Y eso, como hemos mencionado en muchos otros podcasts y en otros capítulos, es algo que cada uno tiene que encontrar, porque no te lo puede aportar un otro, solamente lo puedes encontrar dentro de ti. Y ese es el esquema, ¿no? Y eso es lo que te va a indicar también que estás yendo por buen camino. No los consejos, ¿no? Que al final los consejos son desde la ayuda, como tú has dicho, Maite. Pero claro, hablan de ujú, la propia experiencia de cada uno, pero es que tu ujú. vivencia es la tuya y la mía quizás sea otra. Entonces, poder encontrar, ¿no?, la fuerza y el poder de esta es mi vivencia, esta es mi experiencia y es válida, al igual que la tuya, pero es diferente. Y luego, bueno, tomada la decisión, ¿no? Y hablando de estas decisiones que vamos tomando, de cómo vamos viviendo, también me gustaría hablar un poquito en cómo vivimos o cómo se puede vivir, ¿no?, este embarazo, ¿no? Porque creo que el embarazo, y aquí hablando, ¿no?, de la maternidad, convirtiéndonos, ¿no?, hacia llegar a la maternidad a través de un embarazo, tiene algo, pues, que conecta mucho con el cuerpo, ¿no? Aquí es un momento en la vida cuando pasas por el embarazo en el que el cuerpo te dice claramente estoy aquí y toma sus propias, ¿no? Y además es un proceso que durante 9 meses estás pensando, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser? Te surgen los miedos, como decías antes, Aisea, pero también las esperanzas, los deseos futuros, los me gustaría. Y aquí también, ¿no?, este futuro te planta un poquito a veces con la infancia. Y en ocasiones el embarazo también puede ser un momento para conectar con tu propia infancia, ¿no? ¿Cómo ha sido tu infancia? Ahora que voy a ser madre o padre, ¿qué quiero repetir? ¿Con qué me quedo? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué fue, no? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Y qué quiero o qué me gustaría? ¿Qué figura de madre o padre me gustaría ser a mí? Sí, creo que es fundamental hacernos todas estas preguntas, ¿no? Y es que incluso a nivel cerebral también se producen cambios que nos llevan a, bueno, pues aunque no lo hagamos de forma demasiado consciente o demasiado racional, con estos cambios que se producen a veces también a nivel cerebral, nos lleva a revivir ciertas situaciones de nuestra infancia, cómo hemos sido tratadas o cuidadas por nuestros padres y madres, ¿no? Y bueno, incluso a veces puede ser que haya situaciones, pues, que hayamos tapado de forma un tanto inconsciente, por ejemplo, si nos han producido cierto dolor, y que en el embarazo puedan salir un poquito más, o que podamos conectar o revivir un poco más esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues también es importante tener presente esto y en la medida de lo posible ser conscientes, porque si no a veces se pueden producir, yo creo que 2 tipos de comportamientos. Por un lado, o idealizo a mis padres y me pongo la presión de tengo que ser igual de buena madre que lo fueron ellos y no puedo fallar nunca
y por no fallar nunca me pongo un montón de presiones de, pues eso, los deberías que antes decíamos. O también puede ser que se produzca justo lo contrario, que es estoy tan enfadada con mi padre o con mi madre por cómo me han cuidado y me han tratado cuando era pequeña, que me alejo de ellos totalmente, ¿no? Y necesito distanciarme más que nunca, casi. Hay que tener en cuenta que en gran o menor medida todos llevamos con nosotros una mochila que puede tener heridas con un niño o una niña interior que ahí está dentro de nosotros, ¿no? Y es lo que tú dices, Aisea, es importante ser consciente de ello porque si no, quizás lleguemos a reproducir inconscientemente quizás patrones educativos que quizás no estén acordes a nuestros valores o a lo que nos sentimos, ¿no?, identificados. Por eso es importante poder identificarlo, ¿no? Y no pasar este trámite, por así decirlo, de una forma automática y poder, ¿no?, hacer, que yo creo que es bastante sano hacer esta reflexión, ¿qué quiero dar a mis hijos o qué quiero dar a mi hijo, a mi hija y qué he recibido yo, ¿no? Y bueno, encontrar también no ver a los padres, ¿no?, de esos dos extremos, como los padres ideales o como los padres monstruos, ¿no?, sino como unos padres que han hecho lo que han podido y teniendo en cuenta sus circunstancias y lo que podían darte, ya no solamente como padres, sino como personas, que a veces se nos olvida, ¿no? Son padres, pero también personas. Y que las personas a veces, pues obviamente no siempre actúan bien, pero ese no actuar bien muchas veces viene de un origen donde hay un malestar, por ejemplo, o una carencia, o bueno, sea lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí que a través de este podcast animamos, ¿no?, a poder vivir el embarazo de una forma, y la maternidad en general, por supuesto, mucho más consciente. Es muy importante poder estar conectado, ¿no?, con una misma, vivirlo también desde la sinceridad y desde la transparencia que conlleva este proceso y entendiendo que cada realidad es diferente y no una es más válida que otra en absoluto y que lo más importante de todo es poder seguir cuidándonos. En la maternidad también, pero seguir cuidándonos. Y solamente una misma sabe qué recorrido, qué camino hay que seguir para eso. Sí, a todos, ¿no? A las mujeres en general y bueno, a cualquier persona es permítete ser libre, que tu cuerpo sigue siendo tuyo, a pesar de que, bueno, que ahora también fabrique, ¿no?, o haga algo nuevo, pero que sigue siendo tuyo, que es tu cuerpo, que cómo has llevado el embarazo o cómo has tomado la decisión, o en este caso quiero hacer hincapié, ¿no? Si en ocasiones has notado que tu cuerpo no ha marcado esos deberías, ¿no?, de los que hablábamos, que quizá, pues bueno, has querido quedarte embarazada y has tardado más tiempo del que tú considerabas que era adecuado o no, porque a veces pasa, que has querido dar el pecho o no y al final no has podido, o que no has podido tener ese parto como tú habías pensado, que esas cosas, ¿no? Y cómo a veces, ¿no?, hemos dicho esa desconexión que hay entre lo que quiero, lo que me gustaría y cómo responde mi cuerpo, no te va a definir como la madre que vas a ser en el futuro. Que hay cosas que, bueno, que no hay una forma única de hacer las cosas y que no, y en este proceso, como en tantos otros, no hay una única forma de hacerlo ni una forma válida. Que tú tienes tu propio proceso, que siéntete libre de vivirlo como tú creas que sea necesario, también tu pareja o la persona que vaya a compartir la maternidad contigo sea necesario, y que vívelo como puedas, quieras y te sientas segura de vivirlo. Bueno, y yo creo que esto de la maternidad, como hemos empezado al principio, ¿no? Conlleva consigo, pues eso, tantas cosas a tener en cuenta que nos daría para estar muchísimo más rato, para hablar de muchas más cosas que quizás no hayamos mencionado, pero bueno, por no hacerlo demasiado largo, el podcast de hoy, simplemente comentar también que para que tengamos en cuenta, ¿no? Pues que también tenemos que ver la maternidad como una nueva identidad, es decir, como si pensásemos un poquito en ese quesito del trivial, ¿no?, donde hay diferentes parcelas, pues está mi rol como trabajadora, mi rol como amiga, como hija, como pareja, si tengo pareja. Y que la maternidad es como añadir un área o un ámbito que antes no estaba y que ahora llega a nuestra vida, ¿no?, que empieza a formar parte de ella. Y que puede ser que al principio, cuando somos madres o incluso cuando estamos embarazadas, según cada una cómo viva este proceso o esta etapa, bueno, pues igual al principio este quesito que se incorpora a este trivial del que os hablaba tiene como mucho peso o tiene un porcentaje más alto de lo que pueden tener el resto de ámbitos. Porque esto es como cuando una se enamora por primera vez
y estamos todo el día hablando de esa persona de la que nos hemos enamorado, ¿no? Pues igual también en la maternidad puede ocurrir un poco esto, de si ya ha nacido mi hijo o mi hija o estoy viviendo el embarazo con mucha ilusión, por ejemplo, pues igual es como que siento que estoy todo el rato hablando de esto, no pasa nada. No quiere decir que esto se vaya a quedar para siempre, ¿no? Lo que sí que se va a quedar para siempre es este rol o esta nueva identidad que antes no teníamos, de soy madre, pero quizás luego va tomando un poquito otro tamaño, otra forma, ¿no? Y también seguimos pues siendo amigas, siendo pareja, siendo trabajadoras. No pasa nada si durante un tiempo esto no tiene tanta presencia como ha tenido en otros momentos de nuestras vidas. No pasa nada que pase esto como que no pase, ¿no? Que a lo mejor sienta que tenga que incorporarme en otro momento, ¿no? O a la vida laboral, ¿no? Como nuevamente que cada persona ¿no? Lleve el proceso como pueda, quiera y se sienta segura. Eso es. Yo creo que ambas formas son válidas, como decimos todo el tiempo, y lo que sí que creo que a lo que podemos animar también desde aquí es a hacer tribu con otras mujeres, en este caso, ¿no? Que están, bueno, pues en una etapa parecida, para que también estas cosas que nos van pasando a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel corporal, que se puedan vivir de una forma más tranquilizadora. Sí, Así que, sí. bueno, qué importantes son las tribus. Sí, sí, y conectar con personas, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí, ¿no? El podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y nos escuchamos pronto. Eso es. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.